Bienvenido, bienvenida a la cápsula de poder del conocimiento experto. Piezas de contenido estratégicamente diseñadas para ayudarte tanto a tu desarrollo personal como a tu emprendimiento o negocio. En esta cápsula de poder vamos a tocar uno de los temas que más impacto puede traer a la vida que tú tienes si lo logras implementar. Lo he denominado de la siguiente manera. Se llama Richard Branson, la importancia del movimiento. Mira, este podcast surge como parte de una reflexión de vida de uno de los personajes más influyentes del siglo pasado e incluso del actual. Estoy hablando de Richard Branson, donde la palabra que lo define es movimiento. Mira, Richard Branson, en caso de que no sepas quién es, él es el dueño de las aerolíneas Virgin. También creó todo el concepto de discos de Virgin Records. Es alguien que se encuentra constantemente en la industria del entretenimiento. Es uno de los máximos referentes yo creo que el top 10 de las personas más influyentes del mundo. Y es importante conocer la historia, por eso siempre les digo que hay que leer biografías o autobiografías que cuenten y narren la vida de las personas, o por lo menos conocer cierta parte de ellas, porque eso inspira a que tomemos acción de las cosas. Y aquí no es la excepción. Mira, quiero hacer esto de una manera un poquito más dinámica y sobre todo este es un un podcast más bien sumamente reflexivo, porque nos va a hacer cuestionarnos de ciertas cosas. Y quiero empezar haciéndote una pregunta. Mi pregunta es esta. Si fueras totalmente independiente, ¿qué cambiarías de tu día? ¿Ok? Voy a explicarlo un poco más. Cuando hablo de ser totalmente independiente, me refiero a que, digamos, no tuvieras restricciones. Si ahora, por ejemplo, estás en un trabajo que no te agrada, pero necesitas el dinero, imagínate que ya el dinero no fuese un problema, que tuvieras una cuenta ilimitada de dinero. Si tienes un problema de salud, imagínate que la salud estuviera sin ningún problema. Si tienes algún problema en alguna relación, imagínate que esa relación no fuese un problema. ¿Me explico? O sea, la intención es, si fueras totalmente independiente, ¿qué cambiarías de tu día? Es decir, ¿cómo sería la rutina de tu día, del día a día? ¿Cómo la harías? ¿Qué cosas cambiarías? ¿Ok? Te lo pregunto porque eso te dará la respuesta para entender qué es aquello que realmente te mueve, ya que lamentablemente la mayoría de las personas viven una vida más dominada por las obligaciones que por la pasión. En otras palabras, quiero que definas qué es lo que te mueve hacia tu meta. Muchas veces, cuando alguien se empieza a cuestionar esto, podemos entender o validar cierto tipo de preguntas que nos van a hacer reflexionar. Imaginemos que si estás en un trabajo que no te satisface y el dinero no fuese problema, seguramente ya no estarías en ese trabajo. Seguramente ya no te levantarías cada mañana con la molestia de tener que ir allá. ¿Ok? Quizá diría, ¿sabes qué? Lo que a mí me encanta es, viajar. Entonces me la pasaría viajando. Y te voy a apostar algo también, porque esto es seguro. Nada puede ser absoluto. No es que tu vida te la tengas que pasar, ¿no? O sea, si lo que te gusta es viajar, voy a viajar todo el tiempo porque así es. Lo vas a hacer, pero siempre hay contrastes en la vida. O sea, contrastes que hacen valorar las cosas. Entonces, poco a poco vas a poder ir reafirmando exactamente qué es eso que te gusta, qué es eso que quieres. Pero lo más importante es que tienes que definir qué es lo que te mueve hacia tu meta. ¿Ok? No se recuerda cuando platicamos de la dicotomía de Pablo Picasso. O sea, no puedes tú hacer algo que no te gusta en función de obtener una recompensa o un beneficio a raíz de algo que no te gusta. Porque se convierte en una especie de paradoja absurda, ¿no? O sea, es como una... se condiciona la mente, se condiciona el cuerpo a tener que sufrir para generar algo.
Y la verdad es que no, tú puedes disfrutar cada momento que estás haciendo, porque al final lo que tenemos en este momento, en este preciso momento, en el presente, es todo lo que necesitamos. Esa es la verdad. Pero cuesta trabajo y es algo que te tienes que concientizar, ¿ok? Tienes que repetírtelo constantemente. Ahora, quizá te preguntes, bien, me queda claro eso que me estás diciendo, pero ¿por dónde empezar? ¿De qué manera puedo yo moverme hacia mi meta? ¿De qué manera puedo yo empezar a tomar orden o a tener orden en las cosas que hago? Porque la verdad me siento perdido, me siento perdida, no sé cómo hacer las cosas o no sé cómo hacer eso que me estás preguntando. Mira, la clave radica en esto. Esta es la esencia de las cosas. Tu trabajo, o sea, el trabajo que tú tienes, el que yo tengo, el que todo mundo tiene, el trabajo que deberíamos de tener todos, radica en conectar tus habilidades con tus aficiones, ¿ok? Tenemos que ser capaces de hacer esa conexión. Habilidades. Recuerda cuando hablamos de Peter Drucker, que tú no puedes construir sobre tus debilidades, ¿ok? En el libro de Administrarse uno mismo o Managing Oneself, se comenta precisamente que tú para poder hacer algo que crezca, algo que sea fuerte, algo que pueda cambiar el contexto que tienes, algo que realmente te pueda generar ese resultado que estás buscando, tú necesitas construir sobre tus fortalezas. Y es prácticamente lo que estamos hablando aquí, conectar tus habilidades, que son tus fortalezas, con tus aficiones, porque no se vale pensar que simplemente por las puras aficiones o por la pura pasión las cosas se van a dar. Imaginemos un ejemplo simple. Si a alguien le encanta cantar pero no canta bien, lo siento, pero no va a funcionar. Lo que puede pasar es que la gente se burle o que tengas un golpe de suerte y a lo mejor algo por ahí puede funcionar, pero yo no quiero que seas un caso aislado. No quiero que seas alguien que no sea respetado o que no sea un referente que realmente pueda generar un impacto, ¿no?, en la sociedad. Entonces, lo que yo quiero aquí es que entiendas ese concepto, conectar tus habilidades con tus aficiones. Tú tienes habilidades. Sabes en qué cosas destacas, sabes en qué cosas eres bueno, eres buena, sabes en qué cosas te generan esas fortalezas que tienes y también sabes qué cosas te gusta hacer, cuáles son las cosas que disfrutas hacer, ¿ok? Alguien puede tener, imaginemos los contextos más simples. Por ejemplo, un chef, el cual su habilidad es precisamente el hecho de saber combinar los alimentos y tiene esa destreza, ese sazón, y su afición radica en preparar los platillos. Entonces, un chef, un músico, o sea, son profesiones donde un artista, un escritor, o sea, son esas profesiones donde se mezclan las habilidades y las aficiones. Por eso, regularmente se logran bastantes cosas, ¿no? Y al hablar de lograr, perdón, al hablar de que se logran bastantes cosas, hay un patrón que puedo visualizar y cada vez lo veo más claro, ¿no? Cuando tú haces lo que te apasiona, ¿ok? Pero además tienes las fortalezas para desarrollar esa pasión y eres paciente en lo que haces sin esperar un cambio de la noche a la mañana y eres constante, es muy probable que logres un impacto real en tu vida y en la de los demás, ¿ok? Mira, muchas veces cuando hacemos este tipo de preguntas, dejamos volar nuestra mente, ¿no? Con sueños que difícilmente pueden ser aterrizados. Es decir, caemos en la ilusión, ¿no? ¿Qué pasaría si me ganara la lotería? Y uno empieza a pensar y a divagar. Su mente empieza a volar hacia cosas que no son aterrizables, hacia cosas que son más bien sueños sin un sustento real, ¿ok? Empieza a, digámoslo de una manera más clara, o sea, no hay nada específico, simplemente son cosas como qué feliz sería si eso pasara, pero no se termina de aterrizar nada. Y es muy probable que si esa situación se diera, tampoco lo harían, ¿ok? La clave aquí, como hemos comentado, ¿no?, al momento de hacernos estas preguntas, es que no dejemos volar nuestra imaginación, es decir, no divagar,
no irnos hacia los extremos. Así que cuando estés reflexionando sobre tu propósito, recuerda considerar los siguientes aspectos. Y previamente ya te mencioné algunos, pero mira, número 1, tienes que ser realista, ¿ok? Al momento de hablar sobre qué cambiarías de tu día, si fueras totalmente independiente, sé realista. No se vale decir que te irías a... Bueno, se vale, ¿no? Pero quién sabe si eso realmente sea lo que sucedería, pero tampoco puedes tomar cosas extremistas como decir me volvería un monje budista y dejaría todo. ¿Seguro? O sea, quizá nada más eso es una ilusión, un espejismo, ¿no? Pero quizá no es realista, quizá en esa situación no lo harías y empezarías a ponderar y a valorar otras cosas. Entonces, número 1, sé realista, ¿ok? Cuando estés trabajando en este concepto de qué cambiaría de tu día si fuese totalmente independiente, ¿ok? Al momento de hablar de qué te mueve hacia tu meta. Tienes que ser paciente, ya lo comentamos también, ¿ok? Ser realista, define algo que sabes, que tus fortalezas, tus habilidades, o que tienes las habilidades suficientes para poder desarrollar eso, y si no, quizá un plan donde puedas mejorar esas capacidades o esas habilidades que quizá no son tan fuertes, ¿ok? Pero lo importante aquí radica en eso, ser realista. 2, sé paciente, es decir, necesitas que las cosas toman un tiempo, las cosas necesitan un tiempo para madurar, necesitan un tiempo para que se empiece a notar ese impacto que estás haciendo o ese resultado que quieres. Es como cuando alguien se entrena físicamente y va al gimnasio y demás. No vas a esperar el cambio de un día para otro, no se puede. Necesita pasar cierto tiempo, necesita tu cuerpo acostumbrarse, necesita tu cuerpo que esos cambios empiecen a hacer los efectos que tienen que suceder para que entonces los cambios sean visibles. Tienes que ser paciente, no puedes caer en el error, ¿no?, de la era del microondas, cuando la gente piensa que por hacer muy poco va a generar mucho. ¿Por qué? Porque así lo venden y así lo hacen ver constantemente. Ya no se trata de eso. Y el último punto, el punto 3, es que seas específico, sé específica, es decir, define con claridad qué es eso que tú cambiarías de tu día, ¿ok? Pero específicamente. No se vale divagar y ser ambiguo en lo que se dice. Tienes que aterrizarlo de una manera muy específica, muy concreta, ¿ok? Sobre todo para entender en qué cosas te tendrías que mover de esa manera para poder alcanzar eso que quieres. Realista, recuerda, básate en tus habilidades, cosas que eres capaz de hacer. Paciente, tienes que darle tiempo para que esos resultados se empiecen a notar, ¿ok? Para que esos efectos empiecen a hacer, ¿no? Que se empiece a dar eso que estás buscando. Y específico es en relación que puedas medirlo, ¿ok? Tienes que poder medir exactamente eso que quieres, ¿no? Entonces, y sobre todo irlo monitoreando, ir viendo que también vas avanzando en eso que estás logrando. Ahora, algo que también la mayoría de las personas puede ser que no estén conscientes es que hagas lo que hagas, ¿sí? Es muy importante que cualquier cosa que decidas hacer, tienes que asegurarte que sea algo que los demás puedan notar, ¿sí? Digo, aquí es cuando alguien puede decir es que esto lo hago para mí y demás. Claro que sí, pero si tú quieres impactar en los demás y si tú quieres ser un referente, si tú quieres influir, si tú quieres hacer que eso que haces se convierta en un propósito de vida, inclusive que sea la forma en la que te ganas la vida, lo pongo entre comillas, eso de ganarse la vida, pero que sea tu sustento, que sea tu medio de ingreso, que sea, vaya, ¿me entiendes, no? O sea, que sea el punto con el cual tú puedas hacer la vida que tú quieres, tienes que asegurarte que los demás lo noten. Nunca antes en la historia, ¿sí? Nunca antes en la historia como hoy, la gente, bueno, el mundo en general, está muy al pendiente de todo lo social. Si no me crees, ve Facebook, ve Instagram, ¿ok? YouTube. Ve cómo las redes sociales dominan totalmente el ambiente donde nos encontramos. Y ahora la popularidad se mide por los likes que tienes,
por los me gustas, por las veces que comparten algo, y es un símbolo de estatus, y eso no es que esté mal, ¿ok? Significa que las cosas que hacen gustan, ¿sí? Pero tampoco puedes basarte en que si no tuviste suficientes likes significa que estás mal. No, tienes que ser paciente, es la parte crucial, y la gente está al pendiente de todo lo social. Lamentablemente, no creas que para bien, sino más bien para mal, ¿ok? Se convierte en un escape, se convierte en una... La gente abusa de estos medios también, donde pareciera que simplemente es como mostrar una cara, ¿ok? Vaya, relacionado a algo, ¿no? Que quieren mostrar nada más, pero obviamente eso no es toda la verdad. O sea, ves una fracción del espectro, pero no lo ves todo, ¿sí? Y hay que tener cuidado de eso. Pero cuando tú logras hacerte notar, ¿sí? Destacar en eso que tú haces, porque lo haces bien, porque tus habilidades se complementan con tus aficiones y éstas te mueven hacia tu meta, es cuestión de tiempo para que la gente empiece a reconocer eso que estás haciendo y la gente se empiece a acercar y sobre todo empiecen a pedirte que los ayudes, los apoyes, todos aquellos que están en concordancia con eso que estás haciendo. Entonces, no lo olvides, tienes que hacerte notar, ¿ok? En aquello que estás haciendo, pero siempre en un marco, ¿ok? De aquello que te haga feliz. Tienes que encontrarlo. No se trata de hacer algo que te resulte pesado, de hacer algo que te resulte incómodo, de hacer algo que lo hagas por complacer a otros y no a ti, ¿ok? Acuérdate de la esencia. Esto de hacerte notar siempre debe ser en un marco de encontrar aquello que te haga feliz. No lo olvides, debes ser capaz de conectar tus habilidades con tus aficiones. Ahora, sobre este punto sale otro también bastante interesante, ya que hay varios estereotipos de personas cuando hacemos alusión a la palabra movimiento, y voy otra vez a regresar al contexto central de este podcast. Y la parte importante es, en primera instancia, ¿ok? Alguien puede pensar, cuando hablamos de la palabra movimiento, alguien que alguien está en movimiento, ¿no? Como Richard Branson, como mencionamos previamente, uno puede pensar que es una persona muy dinámica, muy extrovertida y que siempre está realizando cosas. Un perfil de persona que está en movimiento, ¿no? Richard Branson es una persona que está en movimiento y cae en este perfil, dinámica, extrovertida y nunca deja de hacer cosas, ¿ok? Pero hay casos opuestos que también reflejan el sentido de la palabra movimiento, como es el caso de Bill Gates, por ejemplo, donde su estereotipo es introvertido, es más de rutinas y es muy enfocado, pero en ambos casos aplica la palabra movimiento. Y eso te lo hago saber, ya que no importa cuál sea tu estereotipo, lo importante es que conectes tus habilidades con tus aficiones, ¿ok? Uno piensa que para lograr las cosas tiene que seguir quizá lo que ha hecho X o Y persona, pero esa persona no no conecta con la forma en la que quizá tú o yo seamos, ¿no? Y si eso sucede, tú no puedes seguir a esa persona como tal. Por eso te pongo este contraste. Uno puede ver a Richard Branson y puede ver a Bill Gates como dos personas totalmente diferentes. Sin embargo, los dos tienen, lo que motiva su día. El hecho de estar en movimiento, el hecho de estar creando las cosas, es exactamente lo mismo, cada uno desde la perspectiva que tiene. Entonces, no se trata de blancos o negros, como hemos hablado previamente. Tú puedes tener tu propio tipo de personalidad y no por eso significa que no estás en movimiento. Al contrario, si tú te mueves hacia tu meta y si conectas tus aficiones con tus habilidades, eso va a suceder, ¿sí? Si nos centramos un poco más todavía en la historia de Richard Branson, hay una anécdota que nos hace ver cómo un evento totalmente circunstancial puede cambiar nuestro contexto para siempre. Y claro, esto sucede siempre y cuando se ponga en movimiento, ¿ok? No sé si tú sabes, pero Richard Branson, bueno, el contexto de cómo surge la aerolínea Virgin tiene algo curioso, ¿no? Es decir, la historia, bueno, cuando él narra la historia,
no es que él fuese un experto en aeronáutica, ni que fuese un piloto experimentado, ni que él era un apasionado de la industria, ni nada por el estilo, ¿ok? La idea de crear la aerolínea surgió cuando en un viaje que hizo, ¿sí? Se quedó varado en una isla, ¿ok? Es decir, llegó, se quedó en la isla y cuando quería salir ya no podía salir, ya que había amenazas de tormenta, creo que había un huracán o algo así. Entonces, todos los vuelos fueron cancelados. Era obvio que Richard Branson no quería, o no, vaya, no estaba en sus planes quedarse ahí. Entonces se le ocurre una idea y él dice, pues, ¿por qué no rentar un avión? Obvio, no lo rentaría solo para él, ¿ok? Estoy hablando que en aquel momento pues ni siquiera esto estaba dentro de su mente. Entonces, pero él tuvo la idea de por qué no rentar un avión, por lo que le empezó a preguntar a la gente que se encontraba en su misma situación, que estaba detenida ahí en el aeropuerto sin poder salir, si estaban interesados en la opción de entre todos rentar un avión privado y así salir de ahí. Muchos de esas personas accedieron y el resto es historia, ¿ok? Porque a raíz de esa idea, pues dijo, oye, pues esto no es nada complicado, yo puedo crear mi propia aerolínea basada en esta forma de hacer las cosas. Claro, después vendrán muchos detalles sobre cómo es que tú puedes crear tu propio concepto de aerolínea, pero el punto al que voy aquí es cómo una situación totalmente accidental, digámoslo así, o algo que no esperabas, si tú te ponías en movimiento y lo aprovechabas, se pudo generar todo un contexto, ¿ok? Un activo sumamente poderoso para Richard Branson en esta parte, siendo que él no era realmente una persona que tenía un interés genuino, ¿no? En la cuestión de las aerolíneas. Y esto te lo menciono porque también quiero que seas consciente de que siempre va a haber tres tipos de personas, ¿ok? Y de estos tres tipos hay uno del que tienes que tener mucho cuidado en no caer. Estamos rodeados, lamentablemente, de este tercer tipo de personas, pero ahora serás consciente para que no caigas en este error, ¿no? Que solamente cae. Hay tres tipos de personas. Los primeros son las personas que hacen, ¿sí? Las personas que hacen las cosas. Son los doers, se le conoce en la palabra en inglés. Y son aquellos que siempre están, son los que crean, ¿no? Son la gente que cambia el mundo por lo regular, aquellos que hacen. Aquí caen, obviamente, pues tienes a Richard Branson, tienes a Anthony Robbins, tienes a Steve Jobs, tienes a Bill Gates, tienes a toda la gente que ha cambiado el mundo, ¿ok? Son quienes han hecho las cosas, quienes no se han detenido y siguen haciendo, ¿ok? Después están las personas que observan, que es una gran mayoría también. Los que observan son las personas que, si bien no son los emprendedores revolucionarios, pero observan, están atentos, analizan, se adaptan a las cosas, no están cerrados a las ideas, saben las tendencias. Entonces van reflexionando sobre las cosas y se van adaptando, sería la palabra correcta en relación a ellos, van adaptando e incorporando las cosas que la gente que hace genera, ¿ok? De tal manera que estas personas, bueno, forman parte de un grupo muy importante y son los que observan, los que están atentos, como dije inicialmente, y son las personas que realmente van a estar para fortalecer a aquellas personas que hacen, ¿sí? Digo, la mayoría de los casos. Después viene otro tipo de persona que tienes que tener mucho cuidado en no caer y tratar de que no se involucren demasiado en tu vida, o por lo menos tratar de mantenerlos alejadas, si es que forman parte de tu entorno. Y estas personas, este último tipo, son las personas que se preguntan una vez que pasó las cosas. Son las personas dormidas. Son las personas que nunca prestaron atención. Son las personas que cuando algo sucedió después dicen, oye, pero ¿en qué momento pasó? ¿O por qué pasó? Y se lamentan de por qué sucedió algo. Nunca pusieron la suficiente atención al entorno ni a las cosas que sucedían. Y son las personas que simplemente no están conscientes y cuando las cosas empiezan a suceder, se cierran y simplemente no quieren saber de eso. Y una vez que suceden las cosas, no supieron ni siquiera qué pasó. ¿Ok? Esas personas, que se preguntan,
bueno, ¿y por qué pasó? O ya que sucedió algo, preguntan, bueno, ¿y esto cómo es que pasó? ¿Ok? Y no se adaptan. Esa sería la parte clave. No logran adaptarse, no logran, fluir en relación a cómo van fluyendo las cosas. Y eso, si tú estás rodeado de personas así, te va a limitar y posiblemente te vas a convertir en una de estas personas. Entonces, detéctalas. No seas de las personas que simplemente se preguntan, ¿y por qué pasó? ¿O cómo es que esto pasó? Si al final no estuvieron conscientes para determinar y para ver cómo el mundo se estaba moviendo, ¿sí? Recuerda, la clave es el movimiento y el movimiento es algo que no puede detenerse, ¿ok? Si no, no sería movimiento. Ahora, te invito a que hagas una reflexión y me digas lo siguiente: ¿cómo es el mundo que tú te imaginas? Si tú logras contestarme esta pregunta, vas a saber qué tipo de persona eres. Las personas que caen en la tercera categoría no pueden responder esta pregunta porque no están conscientes de eso. ¿Cómo es el mundo que tú te imaginas? Le estás hablando en otro idioma. ¿Por qué? Porque no lo captan, porque precisamente están tan, digámoslo así, ¿no?, dormidas o están sin prestar atención a las cosas, que simplemente están al vaivén de las situaciones. Esa es una pregunta para ti. ¿Cómo es el mundo que tú te imaginas? ¿Qué cambiarías? ¿Qué cosas serían distintas? ¿De qué forma tú te incorporarías? ¿Qué aportarías? ¿Cómo es la visión del mundo que a ti te gustaría? ¿Ok? La visión de tu mundo. ¿Sí? Esa es la parte importante. Si eres del primer tipo, es una respuesta que vas a dar casi de inmediato. Si eres del segundo tipo, quizá estés consciente de las cosas, será más reflexiva tu respuesta, pero la podrás responder. Pero si eres del tercer tipo, seguramente dirás, eso es una tontería. O dirás, no sé, nunca lo he pensado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final no estás consciente de eso. Y si eres del tercer tipo y me estás escuchando, primero, antes que nada, pues felicidades y te agradezco mucho que lo hagas. Y ahora que ya sabes, si en caso de que correspondas a este tipo, trata de salirte de ahí. ¿Cómo te vas a salir de ahí? Simplemente estando en contacto con personas que no se encuentren en ese mismo nivel. ¿Sí? Recuerda, siempre trata de estar en un entorno que propicie tu crecimiento y no hay pretextos para no hacerlo, ¿ok? No hay pretextos porque alguien puede decir, bueno, es que mi entorno no me ayuda, mi entorno no me sirve, la gente de mi familia piensa igual, nunca, etcétera, ¿no? O sea, pretextos siempre hay. Pero la verdad es que no hay pretextos para no hacerlo. Una de las maneras más sencillas de que tú cambies todo esto es leyendo los buenos libros, simplemente, así de fácil. Y la pregunta sería, bueno, ¿por qué? Es muy simple, porque al momento de tú leer los buenos libros te estás rodeando de genios, ¿ok? Si tú trabajas en eso, si tú te estás formando constantemente, si dedicas un tiempo para alimentar tu mente de las cosas que valen la pena, tú vas a empezar a moverte hacia otros niveles y salir, en caso de que tú estuvieras ahí, dejar de estar ahí. ¿Cómo lo haces? Leyendo. Es una de las maneras más sencillas, ¿sí? Reflexionando sobre los buenos libros. Entonces, recuerda algo muy importante. Quiero que te lleves principalmente de este podcast la pregunta: si fueras totalmente independiente, ¿qué cambiarías de tu día? Piensa, ¿qué es lo que te mueve hacia tu meta? Y no olvides que tu trabajo radica en conectar tus habilidades con tus aficiones. Esa es la parte principal. No lo olvides, que tu trabajo radica en conectar tus habilidades con tus aficiones.